Víctor Hugo Pérez. Vamos, 6:47 con nuestra sección de Guanchipedia con Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural, creadora de esa Guanchipedia. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. En una jornada muy especial la de hoy, ¿no? Mágica. Sí, muy especial. Creo que es importante que hablemos de ella hoy aquí y de otra manera diferente, porque he estado escuchando por ahí lo que voy a decir hoy no se ha escuchado. Pues bueno, así entonces que imagínate. Estamos aquí ante una primicia en un día de Halloween, aquí en Canarias más de finados, ¿no? Por lo menos la tradición que todos queremos mantener y que no se pierda, porque durante un tiempo, ayer nos lo contaba José Gregorio González, que parecía que se estaba empezando a perder y cobraba cada vez más fuerza Halloween. Ahora, según están dicen... las horas para, sí, porque en las escuelas, sobre todo en los colegios, pues se está dando también realza lo que son los finados, esas tradiciones, y se están inculcando en los más pequeños. Así que bueno, para que no mueran, ¿no? Por lo menos todas esas tradiciones que se mantengan vivas. Las otras también todos juntos, pero que las nuestras se mantengan vivas. Por supuesto que sí. No sé si vivas o muertas, o calaveras, o no, o de qué manera son... Vivas en la memoria de todo. Son las historias que nos vas a contar, las personas que las conforman. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué leyendas, de qué va hoy? Pues hoy quiero hablar de cómo surgen algunas leyendas mágicas e inquietantes que se cuentan estos días a los más chinijos de la casa, ¿no? Porque en los finados también se cuentan historias, a los más pequeños en esa celebración se cuentan historias, o sea que esa parte se une con la de Halloween, todo lo que es la parte de miedo y tal. Y como sabrás, Víctor, a través de las leyendas conocemos mejor la realidad de nuestro entorno, ¿no? De nuestras islas. Así que quería saber si tú crees en... ¿Cómo surgieron las leyendas de las brujas? ¿Cómo surgieron esas leyendas? ¿Te haces una idea? A lo mejor no lo desveles, pero ¿te haces una idea de cómo surgieron esas leyendas? Quizá, alguna idea vaga que tengo, pero bueno... Pero puede que haya gente que no lo sepa, dice dónde vienen esas leyendas de brujas, ¿no? Como hoy es Halloween, también conocido como la Noche de las Brujas, hablaremos de estas mujeres tan misteriosas que algunos decían que rondaban durante esta noche. O sea que... ¿Tú crees que llegaron a existir? Pues como las meigas, ¿no? A verlas, haylas. A verlas, haylas. Eso es lo que se dice. Pues hoy sabremos de estas mujeres para que conozcan de dónde surgen las leyendas de brujas de Canarias, ¿no? Aquí en Canarias cuenta la tradición oral que entre sus espesos montes y profundos barrancos de nuestro archipiélago, en lo más alto de las cumbres isleñas, en esas mismas zonas donde se reunían los antiguos isleños con aquellos miembros de mayor rango, los guanartemes y los menseyes, para hacer justicia, para hablar de la justicia, conflictos y problemas que se vivían en aquella época antes de la conquista. Pues, en ese mismo lugar, algunas mujeres también se reunían para recibir la fuerza de la tierra, para que sus ritos religiosos trajeran el bien a la comunidad isleña. Pero claro, las malas lenguas decían todo lo contrario, que eran mujeres malignas. ¿Y por qué? Pues tras la llegada de los conquistadores y asentada la nueva población en las islas, muchos creían que esas mujeres eran realmente brujas y hacían pactos con el maligno para tener poderes y maldecir con sus ritos pues, a todo aquel que se cruzara por su camino. Algunas personas aseguraban incluso de haberlas visto en los altos de Anaga, en Tenerife, otras escucharlas reír entre las espesas nieblas del bosque de la Laguna Grande, en La Gomera, otras verlas con sus propios ojos callejeando por el casco histórico de Telde, en Gran Canaria. Quizá, no lo sabremos, pero sí sabemos que esas creencias sobre la existencia de brujas han quedado grabadas en la memoria de la población isleña y de todos lados, ¿no? Que en un tiempo no tan lejano aún se les decía a los niños que si se portaban mal, se les metían un saco para luego soltarlos en la Laguna Grande. A mí eso me da mucho miedo. Pues sí, la verdad. Ni saco, ni sin saco, pero yo la Laguna Grande no me a portarse bien. ¿Y quiénes eran esas mujeres? Porque era la gente, ¿quiénes esas mujeres? ¿Por qué creían eso? Inicialmente estas mujeres fueron pues muy valoradas. Eran curanderas o conocedoras de la naturaleza. Y a medida que va avanzando la Edad Media, se comienza a demonizar a estas mujeres, a atribuirles pues cualidades negativas o perversas y a etiquetarlas como brujas. Ten en cuenta que en esa época coincidió con la conquista del archipiélago. En el año 1496 fue la conquista de Tenerife y llegó a Canarias la Inquisición española, ese tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana de aquella época. En pocas palabras, la Inquisición decidió juzgar por brujería y se perseguían a estas mujeres cultas, conocedoras de las propiedades curativas de las plantas, porque se creía que quien curaba, quien hacía cosas inexplicables para aquellos hombres, eran brujas.
Entonces, de alguna manera, fíjate que se culpaba a las mujeres de aquella época. Aquellas mujeres que sabían demasiado eran castigadas. Claro. Imagínate Canarias en esa época. Mujeres que practicaban los aquelarres nocturnos, esos ritos alrededor del fuego para pedir fertilidad, lluvias y buenas cosechas de los dioses guanches, con incluso sacrificios de ganado. Y claro, para esas nuevas personas que pensaban a vivir en Canarias, pues esos rituales eran algo nuevo y creyeron que esas mujeres eran realmente pues brujas y las persiguieron por delitos contra la fe cristiana. Por eso empezó a aparecer, bueno, ya existían las brujas en Península, pero se trajeron aquí. Y de ahí, pues que muchas hierberas y sacerdotisas, no sé si las has oído esa palabra, arimaguadas o marimaguadas, pasarán a convertirse a brujas. Y las zonas sagradas de culto pasaron a llamarse bailaderos. ¿Te suena del bailadero de las brujas? Es que cuando estabas tú contando la historia o empezabas a hablar, se me vino a la mente eso. Hay un sitio en el monte de Anaga, en Tenerife, sí, que se llama El Bailadero. Y yo desde pequeño he escuchado que se llama El Bailadero porque ahí se reunían a bailar las brujas. Y que incluso se las podía escuchar en las noches, que podía ser el viento silbando. Pues esa zona se llama El Bailadero porque la tradición dice que ahí se iban y se reunían a bailar. No sé si tú lo habías escuchado también. También se dice que puede venir del balar de las ovejas. ¿Ah, sí? El vocablo baladero derivó en bailaderos. O sea, que es todo un rito. Esa zona se llevaba ganado. El ganado balaba. También se hacían rituales y todo viene de ahí. Vaya. De esas cosas que se veían en el pasado y todo lo que salía de la norma. A la mujer que se le veía que sabía cosas y que hacía cosas que consideraban extrañas, pues se las llamaba bruja. Y incluso el bosque encantado de Anaga también se le llama por ese motivo, porque hay muchas leyendas por esa zona. Esa zona era una zona de culto aborigen, o sea, por eso hay tantas leyendas en esa zona. Qué bonito. Era por eso. Y pues eso, y hay más, porque en el pasado, alimentado por las historias de vampiros del este de Europa, se llegó a decir que esas mujeres también eran brujas vampiros. O sea, que tú imaginas que succionaban sangre de los recién nacidos mientras dormían en sus cunas. O sea, que más miedo todavía metían a la gente. Dios. Entre tantas leyendas, también Telde es uno de los municipios gran canarios donde más se habla de la asistencia de brujas. Sí. Unas mujeres que supuestamente llevaban a cabo pues, prácticas esotéricas, que utilizaban pues, la magia para enamorar a los hombres y que estos cayeran rendidos a sus pies. Pues todo apunta a que eran hierberas. Porque no es por nada, hasta hace nada, o sea, yo tengo un artículo hablando de eso, ya incluso hay un libro muy interesante ya te pasaré el nombre por si alguna vez quieres entrevistarlo, que habla de los pocos médicos que habían en Canarias, incluso a principios del siglo pasado, que contados con los dedos en la mano, y que la mayoría de las cosas se hacía por medicina tradicional. Porque tú imagínate en un pueblo perdido de estas islas, a ver a qué médico vas a ir a buscar. Y vas a un curandero o una hierbera a pedir ayuda. O sea, que hay una persona, no me acuerdo ahora el nombre, no la anoté, que escribió un libro muy interesante e investigó sobre cuándo empezó a aparecer la medicina que hoy conocemos en Canarias. Pero antes era todo tradicional. Todo con las hierbas y se conoce de ciertas propiedades de hierbas. No las voy a decir, eso es que no. Las espiritistas de Telde se me vienen a la mente. Pues hay hasta rutas y todo para que hables de las brujas. Bueno, hay unas historias hoy en día. Y hoy traes un libro que yo lo conocí pues hace poco, porque como estoy preparando los podcasts del Gobierno de Canarias, el podcast que se llama Canarias, una hora más para leer, pues hablamos de este libro, Bailadero, las leyendas canarias de brujas. Esto me lo he comprado, nadie me ha pagado, que siempre lo digo, yo los compro, como Dios manda. Y hay un montón de leyendas. A mí la que más me sorprendió es la de Ayadirma, porque tiene que ver con una joven guanche, que era una marimaguada o arimaguada, y un buen día pues se enamoró, y un joven guanche destinado a ser guerrero del Mensei de Benearo, pues ella se enamoró de él, se enrollaron y no tenían la edad necesaria para casarse. Y eso era castigado. Las marimaguadas no podían relacionarse con hombres hasta que pasara un tiempo, hasta que fueran mayor de edad. Y esa, si quieren saber la historia, porque ellos se enamoraron, se fueron juntos y los pillaron y tal, y la historia se cuenta en este libro, el final de lo que pasó con la marimaguada, pero era considerada en aquella época como, pues también como bruja. Son historias muy bonitas. Y después está la última bruja de Canarias, que esa es como un tema más reciente, que esta leyenda habla de Juana Catalina. ¿Sí? Yo cuando veo nombres y apellidos digo, esta historia tiene que ser real. Y dice que era sobrina de María Perera, la curandera más respetada y querida de Canarias. Y poco a poco fue aprendiendo pócimas y ungüentos para curar a los enfermos. Un buen día se enamoró, se casó y tuvo hijas, a las que le enseñó a leer y escribir con la ayuda del monje del pueblo. Pero claro, una mujer en esa época, porque estamos hablando de 1800, una mujer que supiera leer y escribir, pues, y encima una madre que supiera tal, pues la denunciaron como bruja.
Y fue condenada, y si quieren saber el final, pues está en ese libro. Pero todo apunta a que esta historia, por lo que poco que pude buscar ahora, esta historia tiene pinta de ser real, y más en aquella época. Es decir, que aquí también en Canarias se persiguió lo que se denominaba brujería, y hubo mujeres acusadas de... Sí, hay plazas. Hoy salió en redes vídeos de plazas de donde se hacía. Sí. Se condenaba. Bueno, en La Laguna me imagino que también se hacía, o aquí en Santa Cruz. Es una época muy, muy dura de España en general. Y aquí en Canarias también se hacía. ¡Qué barbaridad! Se colgaba a la gente, o se hacían cosas pues muy terribles cuando no cumplías las normas establecidas de aquella época. ¡Qué barbaridad! La verdad que uno ni se lo imagina en estos tiempos, y que en Canarias pudiera pasar situaciones de este tipo. Nos quedan 2 minutitos. Y las leyendas lo recuerdan. ¿Sí? Así que chicos, busquen libros, y chicas, y todo el que quiera saber de Canarias, esto, y encima canarismos, inundado de canarismos, busquen libros de autores canarios, y es precioso. Nos quedan 2 minutos para acabar. No sé si tienes algo más para deleitarnos. Bueno, si quieres que otra historia, otra leyenda de Canarias vamos a ver, de otra isla, yo qué sé, de La Gomera. Sí. Murmullos de Pina. Murmullos de Pina. Los bosques de La Gomera esconden muchas historias misteriosas, y una de las leyendas es de los chorros de Pina. ¿Te suena? Son unos chorros que salen un montón de agua. Pues en este caso fue un hombre que vio a las brujas una vez que subió al monte a llevar al ganado, vio a unas brujas, a unas mujeres haciendo unos rituales, y se unió a ellas, y los descubrieron, y entonces el final está en el libro. Siempre nos deja ahí. Pero las chorros tienen su leyenda. Si bebes de los chorros pares o de los chorros impares, te da fertilidad. Y si bebes de todos los chorros, te conviertes en bruja. ¿Sí? O sea, que tiene sus historias los chorros de espinas. O sea, si quieren hacer rutas y conocer La Gomera. ¿Y los disléxicos? Porque se vuelve de uno y al final me convierto en bruja. Hay muchas leyendas, yo te digo, y este libro las recoge todas, y hay más. Yo me quiero comprar más porque hay más, que así con bastante investigación. Deberías traer autores canarios. Sí. Pepa Aurora es tiene muchos libros para los jóvenes y para los niños, que a lo mejor es como más... Es más dicharachera. A mí me encanta cómo sí, habla. Cecilia ha estado también varias veces aquí Cecilia en escribió la Radio Canaria. los pocos libros que ha escrito enfocado a gente tan joven. Ella escribe más a gente adulta, ¿no? Pero esta está súper bien. Qué bueno. ¿Tú eres más de finados o de Halloween? Yo soy de los dos. ¿Ah, sí? Pero yo no lo he vivido en mi familia. ¿No? No, en mi familia no. Yo soy más de ciudad. Entonces esta noche te disfrazas de Halloween más que de finados. Yo vengo de negro. Sí, en honor a las te veo. Porque yo de alguna manera soy bruja. Con Pues todo lo que sé, yo soy bruja. Yo sería condenada. La verdad que habrá que tener cuidadito y darse una vuelta por el bailadero, a ver si por casualidad nos encontramos a Mónica bailando y danzando. La próxima semana seguimos con más historias y más cuestiones de Canarias. ¿Te parece? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Mónica. Chao.